Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Asociados al Micrófono y hoy me da mucho gusto porque el tiempo pasa rápido. Tenemos a una invitada, a la doctora Giselle Feria Flandes, que la verdad yo recuerdo cuando estaba en su formación como médico interno de pregrado en un hospital que rotamos y veo cómo pasa el tiempo, pasa rápido el tiempo. Ahora ya viene como especialista, ella es médico internista y alergóloga. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto tener este tipo de invitados que veo su crecimiento, veo su esmero que tienen y cómo han llegado a este nivel de tener cada vez profesionalizarse más. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso para la invitada del día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Pues como te decía, la verdad es que me da mucho gusto que vamos a hablar hoy de un tema que tú dominas perfectamente, que es la rinitis alérgica. Y en estos tiempos, en este mes, en estos cambios que tenemos en la ciudad, pues es un padecimiento cada vez más frecuente y que vamos a ir explicándolo a todo el público, a todos los pacientes que nos están viendo para que lo entiendan y acudan con el médico ideal, como tú como alergóloga, y puedan tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento, no tengan complicaciones. Y por eso hoy vamos a hablar de lo que es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es un padecimiento que afecta, yo creo que a más de un 30% de la población, pero que muchas veces está subestimado o no está bien diagnosticado este tipo de enfermedad y que por eso estamos aquí. Y que a veces lo podemos confundir con otros tipos de enfermedades. Es así, ¿verdad? Es correcto eso que llega así a la consulta. Yo quisiera empezar en que nos expliques qué es la rinitis alérgica. Ok, pues como tal la rinitis es, como su nombre lo dice, la inflamación de la nariz, que esa puede tener muchas causas. Aquí hablamos de la rinitis alérgica, que es la que se desencadena a raíz del estímulo de algo. No sabemos qué es, eso lo detectamos posteriormente, pero lo que pasa es que nuestro sistema inmune empieza a actuar de manera exagerada ante un estímulo, que ya sea un árbol, ya sea un animal, el polvo, por ejemplo, y eso desencadena justamente que nuestra nariz se inflame y empiezan los síntomas de la rinitis. Sí, y más en esta época, ¿no? Claro, al final muchos de los árboles, muchas de las plantas, muchas de las flores tienen un periodo de polinización. Entonces es cuando sueltan justo ese polen que nos va a como tal dar los síntomas, y en diciembre, lo que va de noviembre a enero, es muy frecuente de varios árboles aquí en México. Ahora, bueno, antes sí, esta enfermedad siempre ha existido, pero ha cambiado en estos tiempos por algunos factores que tengamos. Sí, se ha visto que ha sido más frecuente. En general, todas las enfermedades alérgicas han sido más frecuentes y eso es por muchos factores. Por ejemplo, los factores genéticos, que si yo tengo papás alérgicos, muy probablemente yo voy a ser alérgica. Y también la contaminación. Ahorita es lo que más se ha estudiado, el cambio climático y la contaminación han condicionado que se estén exacerbando las alergias por todos estos cambios, sobre todo en la polinización. Ya no vemos así tal cual las fechas exactas como antes de cada uno de los árboles, ahora ya pueden ser a lo largo de todo el año y justo por eso ya no solo se presentan en los meses más frecuentes, sino a lo largo de todo el año. O sea, los factores de riesgo sí son genéticos, o sea, claro. sí hay genética que lo puedas pasar a otros familiares, pero todo este cambio climático también nos ha afectado. Ya vimos que hay cambios climáticos en muchos sentidos y en este padecimiento, pues sí. ¿Y cómo puede saber los pacientes cuáles son los síntomas principales para saber de una rinitis alérgica? Existen 4 síntomas principales. La comezón en la nariz, estornudos, pero no es estornudo ocasional que presentamos con algún estímulo, sino son esos estornudos frecuentes que tenemos hasta 10 veces en una sola. El escurrimiento nasal y, por supuesto, la nariz tapada, la obstrucción de la nariz. Esos son los 4 síntomas principales que se presentan. Es porque llegan hacia la consulta manifestando esto.
Ahora, por ejemplo, el diagnóstico que a veces es ignorado, ¿cómo podemos hacer una exploración adecuada, su historia clínica seguramente, y cómo podemos ayudarnos con un buen diagnóstico? Sobre todo la clínica es lo más importante. Como bien lo dijo, la historia clínica es lo que nos va a decir el paciente, ¿no? Yo tengo estos síntomas justo cuando estoy en contacto con mi gatito, o justo cuando estoy en contacto con mi perro, o cuando estoy en el parque, o cuando estoy limpiando la casa, ¿no? Son como los síntomas característicos. Obviamente nosotros hacemos una exploración particularmente de la mucosa, o es decir, por dentro de la nariz, y vemos cómo estás. Puede que esté seca, puede que esté inflamada, que esté roja, que haya agrandamiento de los cornetes, son lo más frecuente que vemos en la exploración. Y eso, y también obviamente hay síntomas que no vemos o que los pacientes no relacionan con la rinitis, que es básicamente como en la noche están congestionados, están con nariz tapada, no duermen bien, y al día siguiente amanecemos cansados, amanecemos con dolor de cabeza la verdad es que merma mucho la calidad de vida porque pues no desempeñan bien sus actividades. Un mal rendimiento en sus actividades cotidianas. Y por ejemplo, hay también trabajos o lugares que trabajan en una cementera, donde hacen mucho cartón, donde hasta en un hospital, creo que en el hospital hemos visto que si no cambian los filtros, hay mucha contaminación, por eso llevamos todo un proceso. Hay unos trabajos principales que causa esta enfermedad. Depende mucho de lo que seamos alérgicos, ¿no? Obviamente, si nosotros somos alérgicos a los epitelios, es decir, al pelito de los animales o a los animales, pues un veterinario va a tener muchos factores de riesgo. Sí. En lugares donde hay aire acondicionado y, como bien dice, no limpian los filtros, pues también hay el acúmulo de estos ácaros, el acúmulo de hongos también puede condicionar los síntomas. Por ejemplo, fuera, ¿no? Los que trabajan en campo, los que trabajan en bosques, los que están cerca o en contacto con árboles, todos esos van a ser factores de riesgo. Realmente ahí sí depende mucho de la causa y pues básicamente todos estamos en riesgo. No, pues realmente creo que nadie nos podemos salvar. Todos tenemos en algún momento un cuadro, yo creo que de rinitis alérgica, y que lo podemos a veces confundir con otros tipos de padecimientos. Ahora, muchos pacientes hasta se automedican y tienen un tratamiento que les indican, pues ponte un antihistamínico o bueno, algo que no tenga escurrimiento o esteroides. ¿Cómo qué tipo de tratamientos hay? Pues existen muchos tratamientos, pero lo más importante y lo que les ayuda muchísimo desde el principio son los lavados nasales. O sea, lavarse la nariz debería ser como lavarse los dientes. O sea, todos los días, todos deberíamos de hacerlo diario, en la mañana y sobre todo en la noche. O sea, la verdad es que muchos de los pacientes mejoran simplemente con los lavados nasales, y es que su función es esa, justamente limpiar esa parte de la nariz y evitar que estemos con los síntomas. Obviamente también existe el tratamiento médico, que son los antihistamínicos, ¿no? Esos medicamentos que nos ayudan a quitar los síntomas, que se confunden muchas veces con los antigripales y que son los que hay que tener cuidado, ¿no? Porque no son los mismos. Existen primeras generaciones que son los que se utilizan en los antigripales y que esos sí ayudan, pero que provocan muchísimo sueño. Entonces, si de por sí la rinitis no me dejó dormir, ahora me tomo el medicamento, pues tampoco voy a estar con sueño todo el día. Y los actuales, que son los de segunda y hasta tercera generación, que son los mejores, que son los que nos van a aliviar los síntomas y aparte los que nos van a ayudar a no sentirnos cansados. Claro, y aparte estos medicamentos están en la farmacia, no requieren receta algunos, los pacientes o las personas se los compran y se automedican, pero nunca va a haber una cura. Es la importancia, ¿no? Sí. ¿Se ha visto eso constantemente que lo hagan? Sí, es muy común. La verdad es que muchos de los pacientes normalizan los síntomas, particularmente en los adultos. Pues ya lo vemos como algo, es que a mí siempre me dan estornudos en la mañana y eso ya es algo normal. Sí. Pues evidentemente no es algo normal, pero ya lo vemos como algo que siempre tenemos, entonces pues no buscamos como esa solución o esa solución a la causa específica que muchas veces tiene que ver con las alergias. De hecho, nos estabas platicando que depende del trabajo, si en la casa las cobijas no se lavan, una higiene, en empresas. ¿Cómo podemos evitar esta rinitis sin dejar de vivir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tener algo práctico?
una casa hipoalergénica, ¿qué recomendaciones ahí se dan? Igual, depende mucho de las causas, pero por ejemplo, lo primerito que se pide es no acumular cosas, ¿no? Ya sabe, acumulamos libros, los niños Sí. acumulan peluches, tenemos alfombra en casa, tenemos cortinas, entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Las alfombras a veces se ven muy bien, pero pues a veces no son muy necesarias. Las cortinas a lo mejor podemos cambiarlas por persianas. Las cobijas, lavarlas cada semana por lo menos, tratar de tener algún protector en nuestro colchón, asolear nuestro colchón. También es muy común que siempre nos despertamos y tendemos nuestra camita para que se vea bien. Pues lo ideal es que no, lo ideal es dejarla, que se ventile, asolearla un poquito al sol, en la ventana, y con eso podemos disminuir la carga de ácaros, por ejemplo. Sí, de hecho nos ha tocado en la consulta que llega un paciente con su suéter y a veces con muchos pelos o cabellos del perro, ¿no? ¿El perro sí es el mejor amigo del hombre? ¿O sí tiene esa afectación también? Sí, obviamente sí podemos ser alérgicos al pelito o al epitelio como tal, que es la caspita que tienen los perritos o los gatitos. No hay como tal forma de librarnos de ese alérgeno, a menos que lo bañemos de manera frecuente, en el caso de los perritos, que también a veces no es sano para ellos, ¿no? Sí. Nada más pues hay que tratar de lavarnos la nariz siempre que estemos en contacto con ellos. Con los gatitos es un poquito diferente. Con los gatitos a lo mejor su pelito sí dura más tiempo, a ellos definitivamente pues no los podemos bañar tan frecuente, pero existe un alimento para los gatitos que permite que no nos dé tanta alergia a nosotros, un alimento hipoalergénico. No, pues realmente eso no, muchos pacientes no lo conocen. Y por ejemplo, algún caso en especial de éxito que hayas tenido. Sí, claro, la verdad es que sobre todo un caso de una paciente deportista que igual alérgica a pólenes, ¿no? A árboles, entonces a ella le gusta hacer mucho ejercicio al aire libre. Cuando yo la conocí la primera vez llegó con dificultad para respirar, ya tenía demasiada inflamación, aparte ya tenía algunos datos de que pudiera haber presentado asma. Entonces empezamos el tratamiento, que en este caso es un tratamiento específico a base de vacunas. Y ahorita ya ha estado conmigo, yo creo que como 2 años más o menos. Un buen tiempo. Ajá, y no, ya, o sea, ella puede hacer su ejercicio al aire libre, ella puede correr y ya no le dan los síntomas que le daban inicialmente. Por ejemplo, afecta pues a deportistas, a gente que está laborando. Siempre es importante para nosotros mandarlo con un alergólogo. Es el manejo ideal para hacer bien el diagnóstico. ¿Qué mensaje le darías a los pacientes que nos están viendo para acudir contigo o que conozcan los síntomas y que sepan cómo manejarlo como inicial? Ok, pues lo primero es identificarlo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer estos síntomas que son los síntomas cardinales, ¿no? Que no es normal que estornude todas las mañanas, que no es normal que todo el tiempo tenga comezón en la nariz, que no es normal que tenga la nariz tapada y que no pueda dormir. O sea, esos son los síntomas principales. Número 2, que no se automediquen. También existen los medicamentos intranasales que son para descongestionar y son una maravilla, pero a largo plazo el uso de estos medicamentos también nos puede ocasionar problemas, entonces no se automediquen y siempre hay una solución. Entonces siempre vamos a identificar la causa y vamos a poder tratar la causa específica. No, pues muy bien, yo creo que esa es una información importante. Y hablando sobre ya cuáles son los síntomas, cómo podemos identificar, vamos a hablar sobre algo importante que a veces no lo hacemos, que son las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas es justamente ese diagnóstico o ese procedimiento que nosotros hacemos para identificar a qué somos alérgicos, ¿no? Son, la verdad, pruebas bastante sencillas, se hacen en el consultorio. Obviamente, como todo, pues se requiere de material, se requiere de tiempo, pero pues se hacen en ese mismo momento. En ese mismo momento, o sea, sabemos a qué somos alérgicos y pues con eso podemos llevar el tratamiento. O sea, ya que nos comentaste que las pruebas cutáneas, de hecho se puede hacer el diagnóstico en el mismo consultorio, es rápido, 15 a 20 minutos. ¿Duelen?
Depende. ¿De qué depende? Depende de la susceptibilidad del paciente. O sea, si les da miedo las agujas, si le da miedo, no es que duela, pero pues al final se trata de colocar esa sustancia o ese extracto de lo que pudiéramos ser alérgicos, y dar un pequeño piquetito. O sea, es un rasguñito, realmente no es un piquete como cuando tomamos la glucosa o como cuando nos sacan sangre. No, o sea, es realmente colocarlo, dar un pequeño piquetito y con eso muy bien. No podemos duele. identificarlo, no duele. ¿Y son seguras? Como todo procedimiento, pues conlleva un riesgo, pero el riesgo es mínimo. ¿Qué puede pasar? Parte de la lectura de las pruebas es justamente que se haga una roncha. Entonces ahí nosotros medimos la roncha, vemos cuánto mide, a partir de ciertas medidas sabemos que es alérgico o no. Pero puede desencadenar, por ejemplo, un poquito de escurrimiento nasal, un poquito de tos. En pacientes pues ya con otras enfermedades como asma, pues sí deben de ir controlados porque sí puede desencadenar una crisis. Es muy poco frecuente y ya todavía muchísimo menos frecuente es desencadenar una alergia severa, que es una anafilaxia, una reacción muy, muy fuerte. Ya choque anafiláctico. Exactamente, pero la verdad es que eso no suele pasar, no es nada frecuente, pero bueno, es importante que los pacientes lo sepan para que no les dé miedo, estén informados simplemente. Claro, de hecho hay pacientes que han llegado y que les ofrecemos que se hagan pruebas cutáneas, pero no me va a dar alergia, no me van a poner algo raro. ¿Qué les podemos decir para que estén tranquilos en que no va a haber nada raro ahí? No, la verdad es que es muy sencillo. Todos los extractos no son sacados de cualquier lado. No es como que agarremos al gatito y se lo pongamos al paciente, no. O sea, son extractos alergénicos que vienen de un laboratorio, que son laboratorios o extractos estandarizados, que son laboratorios de renombre y demás, y que son bastante seguros. O sea, ahí realmente solo es el pequeño piquetito, no manipulamos la nariz, no manipulamos nada más, ni es nada invasivo. Ok, por ejemplo, estas pruebas cutáneas estudian ácaros. ¿Qué estudian? ¿Qué podemos estudiar? ¿Qué tipo de sustancias o qué le ponemos al paciente para identificar qué es lo que le da alergia? Existen muchas de varios tipos, pero las principales, y hablando particularmente de la rinitis, está compuesta por pastos, malezas, que son esas hierbitas que crecen en los terrenos, que crecen en la banqueta, etcétera, árboles, epitelios, es decir, pelito de gato, pelito de perro, ácaros, por supuesto, y hongos principalmente, pero también existen las que son para alimentos, que a lo mejor esas no estarán tan estandarizadas, pero sí tienen sus funciones, por supuesto, no para rinitis en particular, pero sí para detectar a lo mejor otro tipo de alergias, por ejemplo, también a látex, por ejemplo, a venenos de abejitas, de avispas, hormigas, etcétera, y existen para todas esas. Una vez nos llegó aquí a Sociadox una paciente que iba a entrar a una cirugía, pero ya que estaba programada, no nos había informado, se hizo todo el protocolo cuando se identifica al paciente y nos dijo, es que soy alérgica a uno de algún medicamento de anestesia. No sé si has visto ahí, ¿qué hacemos ahí? Sí, claro, lo ideal es, ahí no manejamos pruebas cutáneas, ahí se hacen pruebas intradérmicas, es básicamente el mismo procedimiento, lo único es el sitio donde se administra el medicamento, que en este caso es por debajo de la piel. Se tiene que hacer a este anestésico en particular que ella conoce o el medicamento que ella conoce, se realiza, se confirma o se descarta. Pero a pesar de que se descarte, es decir, que no sea reactiva la prueba, podemos optar por otra opción o bien hacer otras pruebas ya a nivel sanguíneo. Sí, han llegado pacientes que dicen, es que yo soy alérgico o alérgica a la aspirina. ¿Y qué le hace? Pues como que me da comezón. Ajá. ¿Cómo saber cuándo sí, cuándo no? Porque todo el mundo ya dice, yo soy alérgico a tal medicamento, pero no lo tenemos al 100%. Claro, ahí depende mucho de los síntomas. También el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una reacción que si bien puede haber reacciones inmediatas, puede haber reacciones tardías también, casi siempre son inmediatas, ¿no? Y el tipo, no es lo mismo que nos diga, bueno, sí, yo me tomo una aspirina y luego me salen ronchas, muy sugestivo de que sea algo alérgico. Pero si, por ejemplo, me dices que me tomo una aspirina y me duele la cabeza, lo dudamos porque es parte de los efectos adversos del medicamento.
Entonces sí se necesita una buena historia clínica para preguntar bien los síntomas, en qué momento aparecen, cuánto tardan en aparecer, siempre pasa, porque también nos dicen, bueno, a veces sí, con esta marca sí, con esta no. Sí. Entonces también ahí decimos, no, no puede ser alergia, más bien es los principios de los excipientes, ¿no? Que es con lo que Así está es. combinado. Por ejemplo, ¿en qué momento debemos de hacer ya una prueba cutánea? Decíamos que tiene varios estornudos al día, pero ¿cuándo ya la tenemos que indicar? Sobre todo cuando hay una asociación con algo. Por ejemplo, la rinitis puede ser de muchas causas, ¿no? Que puede ser no alérgica incluso, pero si yo ya veo que todo el tiempo que yo hago algo en particular me está provocando los síntomas, muy probablemente sea por alergia. Entonces, cuando yo identifico un desencadenante específico, es momento de hacer las pruebas para corroborarlo. Pues me parece bien. Yo creo que es muy importante tener buen diagnóstico, hacerse las pruebas cutáneas, saber a qué somos alérgicos, porque ya después de eso, pues vamos a pasar a un tratamiento, que muchos pacientes a veces tienen muchas dudas, que son las vacunas. ¿Qué son esas vacunas? Bueno, las vacunas o el término tal cual es inmunoterapia y Así como su es. nombre lo dice, lo que buscamos con estas vacunas es acostumbrar a nuestro sistema inmune a estas alergias. Es decir, el principio es, yo tomo a lo que tú eres alérgico, vamos a poner un ejemplo al gato, y parte de ese gato, entre comillas, el extracto alergénico, Sí. yo lo inyecto o lo administro en cantidades un poquito controladas con el objetivo de que mi sistema inmune lo reconozca y ya no actúe de manera exagerada, se acostumbre tal cual a este alérgeno. Con ello, cuando yo me exponga una segunda vez, o me exponga después a los gatitos, después de mis vacunas, ya no voy a tener estos síntomas porque mi sistema inmune ya lo va a reconocer como algo que ya conoce y que no me va a hacer daño. ¿Y el tratamiento cuánto puede durar? El tratamiento es un poquito prolongado. El Okay. tratamiento mínimo para que yo diga que mi sistema inmune se acostumbró son 3 años. A veces los podemos prolongar hasta 5 años, pero depende mucho de cómo el paciente se acostumbre. Pero sí hemos visto que hay mejoría desde los primeros meses que se utiliza. Eso es muy importante también que lo sepan porque ya se sienten mejor y abandonan el tratamiento. Sí. Y no se trata de eso, porque el sistema inmune tarda en 3 años mínimo en acostumbrarse. Y si yo lo dejo antes, me va a aliviar un momento, pero otra vez van a regresar los síntomas. Entonces, lo mejor es mantener mínimo 3 años de tratamiento. Un paciente debe estar muy disciplinado y muy apegado a su tratamiento, ¿no? Las vías de administración, estas vacunas, hay sublingual, subcutánea, ¿cómo es? Hay de muchas, realmente aquí las que manejamos sobre todo aquí en México son la sublingual, que sobre todo nos ayuda mucho con los niños que no les gustan los Sí. piquetes, la subcutánea que se administra de forma semanal y la subcutánea que se administra de forma mensual, que para los adultos es mucho más cómoda. Sí, claro, sí, sí. ¿Es el único tratamiento que hay? Es el tratamiento que nos va a ayudar a vencer el origen. O sea, como tal, existe el tratamiento de los síntomas, que ya lo platicamos, pero el tratamiento que nos va a ayudar a vencer el origen de las alergias es la inmunoterapia, las vacunas. Es el gol estándar. Quiero hacer unas preguntas que nos llegaron y las voy a leer como tal, dicen así para contestarse. ¿Las vacunas pueden causar alergia? No, porque realmente para eso están diseñadas. Están diseñadas para que sean cantidades controladas que no nos van a llevar a síntomas, pero que sí nos van a ayudar a que se reconozcan. ¿Qué sí puede pasar dependiendo también de la vía de administración? Por ejemplo, en la subcutánea, la que se inyecta, puede haber una pequeña roncha, nada más, Sí. porque pues, al final es algo que nos provoca como el mismo mecanismo de las pruebas cutáneas. Pero fuera de eso, esa roncha va a desaparecer. Y en la sublingual sí puede haber a lo mejor en algún momento que el paciente nos refiera que le dio comezón en la garganta, que le dio como comezón en el paladar. Esos pueden ser algunos de los síntomas, pero no significa que sea alérgico. ¿Les pueden ser, son peligrosas? No, la verdad es que no conllevan un riesgo. De hecho, cada vez van avanzando en su tecnología y hace que sean menos peligrosas. A lo mejor en su momento sí tenían muchos efectos adversos, pero actualmente ya las que hay son muy pocos. Una pregunta más que nos dicen es que hay pacientes que
llegan a un lugar, está el aire acondicionado fuerte. ¿Hay alergias al aire acondicionado? Como tal al aire acondicionado, no. Ahí pueden suceder dos cosas. Por ejemplo, que no esté limpio el filtro y que pueda haber un acúmulo de ácaros, que pueda haber acúmulo de hongos y que eso puede ser lo que nos esté provocando los síntomas. O, por ejemplo, también puede ser el frío. O sea, como tal, el frío sí nos podría condicionar problemas en la nariz, que nos congestione o que nos tape la nariz, pero no sería como tal alergia al aire acondicionado. Hablando del frío, hay una pregunta que dice que si hay alergia al frío. No existe la alergia como tal al frío, igualmente es ese mecanismo, ¿no? O sea, si yo me expongo al aire frío, va a haber cambios dentro de mi nariz, particularmente en lo que llega a la sangre en la nariz, va a cambiar y eso va a hacer que se tape mi nariz. Okay. Ajá, entonces por eso también eso es un tip que dar sobre todo a los deportistas que hacen ejercicio al aire libre cuando hace frío, evitarlo o bien, por ejemplo, utilizar ya sea cubrebocas, que a veces no es lo más cómodo, pero sí hay una especie como de bandas que se ponen en la carita para que filtre el aire y no llegue el aire frío totalmente, se caliente un poquito y mejore los síntomas. Pues muy buena recomendación. Y por ejemplo, dice un paciente, yo cuando voy a la playa me siento mejor. Eso puede ser también por dos causas principales. La primera es el tipo de clima. Obviamente es más húmedo, más cálido y con eso pues me ayuda a respirar mejor por los mismos cambios que decíamos. Pero también puede ser porque cambia mucho la vegetación. O sea, eso también es otra cosa muy importante. No es lo mismo el tipo de árboles, el tipo de flores, plantas que hay aquí en la ciudad o en el Estado de México o sus alrededores, al que pueda haber a lo mejor en el sureste, ¿no? Que es Tabasco, Yucatán, etcétera. Y no es la misma que hay en el norte, por ejemplo, sí, claro, que es más seco. Entonces siempre va a ser muy diferente, pero particularmente en la playa influye mucho la humedad. O sea, la humedad en el sentido de que nos va a aliviar más los síntomas a la vegetación igualmente. Entonces nos vamos a la playa. Lo mejor sería eso. Una recomendación es, vámonos todos a la playa. Bueno, tenemos varias preguntas, pero quiero hacer una más que me hace una paciente que dice que a los detergentes o a los químicos, que si hay alergia a eso. No, tampoco. Depende también el contexto. Por ejemplo, hablando de rinitis, como tal, no existe la rinitis alérgica a los químicos, sino más bien es por irritación. Por ejemplo, son químicos tan fuertes que van a provocar que nos irrite la nariz y eso va a hacer que tengamos los síntomas. Ahora, sí es muy importante que en un trasfondo alérgico, es decir, que yo ya me conozco con alergias, muy probablemente voy a tener mayor susceptibilidad a los químicos. Entonces, igualmente hay que tener mucho cuidado, evitar utilizarlo, evitar combinarlos y cuando lo vayamos a utilizar, tratar de utilizar cubrebocas para evitar que entre y pues nos desencadenen los síntomas. Pero no como tal alergias. Ahora, si fuera en la piel, sí, ahí sí, existe la dermatitis por contacto, pero es totalmente diferente. Y se trata diferente. Yo creo que entonces el paciente debe tener su tratamiento con vacunas y se hacen exclusivamente para lo que el paciente es alérgico. Son por un tiempo prolongado. Es muy importante que acudan contigo, con un alergólogo, para darles una mejoría. Y ya vimos que es un tiempo pues largo. Un poquito largo, sí. ¿Algún mensaje que les quieras dar a los pacientes para que lo apunten, vayan contigo? Una recomendación final. Pues la verdad es que vivir con rinitis, pues sí está muy normalizado, pero no es lo ideal, porque no vemos más allá, no vemos eso que afecta nuestro desempeño. No vemos que en la mañana tenemos mucho sueño, que nos duele la garganta porque respiramos por la boca, no vemos que nos afecta nuestra calidad de vida y pues a veces no lo asociamos muchas veces. Luego decimos, es por el estrés, es porque dormí mal, es por muchas cosas y al final es una rinitis que tiene una causa y es una causa que se puede tratar y es una causa que se va a quitar. Sí. Entonces yo creo que es muy importante que identifiquemos y que identifiquemos sobre todo la causa y si se puede tratar, se tratará. Sí, porque lo pueden confundir con otros padecimientos. Tengo dolor de cabeza, tengo cefalea o a lo mejor es sinusitis, que es algo a lo mejor bacteriano, pero es algo diferente. Yo creo que lo podemos confundir con muchos padecimientos.
Doctora, pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En dónde estás? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Tus redes sociales? ¿En qué consultorio? ¿En qué hospital? Bueno, yo estoy en el Star Médica de Tlalnepantla, en el consultorio 701. Estoy también, me pueden encontrar en el Hospital Jardín, en Cuautitlán Izcalli, y por supuesto aquí en Asociados. Pues muchas gracias. Pues bueno, a todos los que tienen este tipo de rinitis alérgica y que tienen dudas de un buen diagnóstico, por favor, acudan con su médico de confianza. No le tengan miedo a las pruebas cutáneas, no le tengan miedo a las vacunas y los invitamos para el próximo episodio. Gracias a todos.